Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de esta serie. Estamos analizando un tema muy controvertido en la sociedad actual, el tema de la homosexualidad. Estamos dando respuesta a la pregunta: ¿es la homosexualidad un pecado en la actualidad? Decir que es pecado hace parte de un prejuicio, tabú, creencia anticuada o una discriminación a la nueva comunidad LGBT y a la diversidad. Si no has visto la primera parte, en la descripción del video está el enlace. Allí analizamos la homosexualidad en el Antiguo Testamento. Pero pasemos ahora al Nuevo Testamento, que también nos demuestra y evidencia claramente que la homosexualidad es un pecado. La Biblia es coherente en que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento confirman que la homosexualidad es un pecado. En el Nuevo Testamento muchos pasajes generalmente prohíben la actividad de inmoralidad sexual. Hechos 15:20, Hechos 15:29, 1 de Tesalonicenses 4:3, Hebreos 13:4, Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 22:15. Por tiempo no los leeremos en esta oportunidad. Estas órdenes de prohibición incluyen la homosexualidad. Sin embargo, la homosexualidad está analizada en 3 pasajes. El primero de los 3 habla sobre la homosexualidad en detalle, mientras que los últimos 2 la mencionan como pecado en una lista. En este asunto, el Nuevo Testamento ratifica lo que el Antiguo había declarado desde que la ley fue dada a Moisés. La diferencia entre ambos testamentos es que el Nuevo ofrece esperanza y restauración para aquellos atrapados en el pecado de la homosexualidad a través del poder redentor de Jesús. Es la misma esperanza que se ofrece para cualquiera que decida aceptarla. La ley de Dios no cambió con la venida de Jesucristo, porque Dios no cambia. Veamos, primer pasaje, Romanos capítulo 1, versos 20 al 32. El texto dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer, y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Versículo 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 32. Este texto habla sobre la homosexualidad más extensamente que cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento. Sin embargo, la homosexualidad no es el tema global en esta sección. Pablo, en los primeros capítulos de la carta a los romanos, quiere explicar claramente el Evangelio. Para ello es necesario mostrar que todas las personas están bajo juicio de Dios y la condenación, y por lo tanto necesitan del Evangelio. Él empieza por declarar que porque el testimonio de Dios se hace visible en la naturaleza, todos están sin excusa por su rebelión contra Él. La justa ira de Dios sobre toda impiedad. Luego Él muestra que al condenar el pecado de otros, en realidad nos condenamos a nosotros mismos. Igualmente, incluso los judíos por la ley están completamente bajo la condenación de Dios por sus pecados. Es más, ellos son incapaces de remediar la situación. Así, no importa si alguna persona está por fuera o bajo la ley, todas las personas están condenadas sin parcialidad. Esto allana el camino para explicar la gracia de Dios en Jesús, que es la buena noticia del Evangelio. De hecho, es una forma de liberación de este dilema. De este texto de Romanos podemos ver que la homosexualidad es un ejemplo de que Dios ha entregado consecuencias a la gente por haberse rebelado contra Él. Este no es el único pecado enumerado, pero de hecho, es el que sobresale. Al parecer, este ejemplo se da porque la homosexualidad diametralmente se opone al claro diseño de Dios.
Dios hizo a las personas a su imagen, está escrito en Génesis 1:27, con un diseño complementario construido en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Génesis 2, versos 22 al 25. Cometer acciones claramente opuestas al plan de Dios a nivel natural perfectamente declara la realidad de la rebelión. El caprichoso intercambio de la verdad de Dios por una mentira puede resultar en la entrega de la gente a la depravación mental. La habilidad para razonar, ver las cosas de una manera moral precisa puede ser seriamente perjudicada, como se evidencia en el verso 28 del capítulo 1 de Romanos. El Nuevo Testamento dice que la homosexualidad es un deseo vergonzoso, Romanos 1:26, un acto vergonzoso, un abandono de las relaciones naturales, Romanos 1:27, una maldad, 1 Corintios 6:9, y una inmoralidad y perversión sexual, Judas 1:7. La homosexualidad implica un debido castigo, Romanos 1:27. Es contrario a la sana doctrina, 1 Timoteo 1:10, se enlista entre los pecados que excluyen a las personas del reino de Dios, 1 Corintios 6:9. A pesar de los intentos de algunos por minimizar estos versos en la Biblia, no podría ser más clara en que la homosexualidad es un pecado en contra de Dios. La homosexualidad no es la causa de un declive en la sociedad, pero es un síntoma de esto. Es el resultado de las personas haciendo de sí mismas la autoridad final. Romanos 1 proporciona la digresión natural de una sociedad que ha elegido la idolatría y el placer pecaminoso en vez de la obediencia a Dios. El espiral descendente comienza con la negación de que Dios tiene absoluta autoridad sobre su creación. La homosexualidad es uno de una larga fila de pecados. Está cubriendo una necesidad, amor, afecto, intimidad física, de una manera contraria a como Dios diseñó a los humanos para relacionarse con Él y mutuamente. La homosexualidad es un resultado de la caída. La caída ha infectado la raza humana por completo con el pecado, y el pecado tuerce, distorsiona y tergiversa lo que Dios quiere que seamos. La homosexualidad es claramente una perversión del orden creado. Obviamente, los hombres y las mujeres fueron diseñados para encajar juntos sexualmente. Uno no tiene que creer lo que la Biblia enseña para reconocer que la homosexualidad no es la manera como se supone deben ser las cosas. La evidencia de la naturaleza pecaminosa de la homosexualidad es probablemente la razón por la cual el movimiento por los derechos de los gays responde con tal odio hacia cualquiera que se atreve a cuestionar la corrección y la normalidad de ese estilo de vida. Si no fuera tan evidentemente antinatural, si fuera claramente normal, no habría necesidad de que el movimiento por los derechos de los gays fuera tan corrosivo y atacante al no aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Segundo pasaje, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. En este contexto, Pablo está recordándole fuertemente a la iglesia de los Corintios que este tipo de comportamientos no son compatibles con el reino de Dios. En esta porción del libro, Pablo ha estado tratando con un considerable número de problemas éticos y de comportamiento que han estado molestando a la iglesia. Estos pecados en sí mismos los mantendría alejados de aceptar la gracia de Dios y convertirse en hijos de Dios. Sin embargo, la continuación en ellos como una manera de vivir sería una indicación de que ellos no eran verdaderamente creyentes y no heredarían el reino de Dios, como está escrito en 1 de Juan capítulo 3. Así como otros pecados, la conducta homosexual puede ser perdonada. La gracia de Dios no está limitada por este u otro pecado, como dice en Romanos 5:20. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Dado que los cristianos han dejado dichos pecados, deben ser los que más deseos tengan de compartir el amor de Dios con los demás, como dice en 2 de Corintios 5, versos 17 al 21. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Versículo 19. Porque así como la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Versículo 21, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Segunda de Corintios 5, 17, 21. Muchos sostienen que la homosexualidad es una condición fisiológica innata, incluso si así fuera sería aún un pecado de acuerdo a la Biblia. El pecado original de Adán y Eva irreparablemente dañó el ADN humano. Algunos de esos daños inducen a los individuos a pecar de formas específicas. Algunos tienen una predilección por la drogadicción, ellos aún son responsables de rechazar estas sustancias adictivas. Personas con la irresistible adicción al sexo necesitan llenar esas pasiones a través del acto mismo, pero dentro del matrimonio. Es difícil. Va en contra de nuestra naturaleza caída, pero parte de entregarse a Dios significa que Él nos ayudará mientras intentemos alinear nuestro comportamiento con sus normas. Eso no significa que alguno de nosotros será completamente libre de esa debilidad específica, pero significa que tenemos una oportunidad de entregar nuestras vidas a Dios íntimamente mientras Él trabaja en nosotros. La gran elección para aquellos atrapados en un estilo de vida pecaminoso es decidir si se van a definir a ellos mismos por ese pecado, o si van a dejar de un lado su punto de vista limitado y se definirán a sí mismos por una relación con Dios. Es importante destacar que no es pecado ser involuntariamente expuesto a una tentación o estar predispuestos a ser tentado en alguna área. Más bien es pecado pensar en cometerlo, satisfacerse en la posibilidad y actuar en este. Tercer pasaje. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 8 al 15. Dice, ahora bien, sabemos que la ley es buena, si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso, en fin. La ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. La gracia que el Señor dio a Pablo, versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8 al 15. En esta lista Pablo señala el propósito de la ley a diferencia de la opinión de otros que le estaban dando un uso inapropiado. La ley revela la pecaminosidad y la necesidad de ser salvos. En los ejemplos que luego da Pablo, la homosexualidad está claramente incluida al ser injusta. Cabe mencionar que Jesús fue la única persona justa, como dice Hebreos 4:15 o Romanos 3:10-24. Es altamente interesante que al final de esta lista Pablo dice en resumidas cuentas que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y que él, o sea Pablo, fue el peor de ellos. Sin duda yo también soy el peor de los pecadores. Gracias a Dios, a través del Señor Jesucristo, en él ya no tengo condenación alguna, ni es necesaria. Las buenas noticias es que la homosexualidad no es un pecado imperdonable. Se perdona, así como la codicia, el hurto y el asesinato se perdonan cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Jesús. Él nos provee de nueva identidad. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esas viejas cosas incluyen anteriores pecados que una vez nos mantuvieron presos. Mientras que fuimos alguna vez definidos por nuestros pecados, nacer de nuevo, como está en Juan 3:3, significa que somos ahora definidos por Jesús y su justicia. Lo confirma Colosenses 3:3. Un ladrón ya no tiene que definirse a sí mismo como ladrón, este se limpia de sus viejas maneras y se renueva en Cristo. Un asesino como Saulo, antes de llegar a ser el apóstol Pablo, es perdonado y transformado a la imagen de Cristo. Y alguien atrapado en la homosexualidad puede ser puesto en libertad para caminar en pureza cuando él o ella están de acuerdo con Dios acerca del pecado y confían en su poder para perdonar y restaurar. Como ha sido mencionado, 1 Corintios 6:9-10 incluye a los homosexuales en una lista de aquellos que no tendrán parte en el reino de Dios. La verdad es que algunos de los santos en la iglesia de Corinto eran antes homosexuales. El reino de Dios está lleno de pecadores. Nadie llega a Dios por mérito personal. Todos nosotros llegamos de la misma manera, mediante el arrepentimiento, renunciando al pecado por el que Jesús murió y aceptando la justicia de Cristo en su lugar, como está escrito en 2 Corintios 5:21. El Nuevo Testamento ofrece buenas noticias para todo el que esté luchando con la identidad sexual. Jesús quiere reemplazar nuestro estilo de vida pecaminoso por su propia justicia, de modo que seamos más como Él. La homosexualidad ciertamente es un pecado, no está bien, no es moral, junto con todos los otros pecados cosecha el juicio de Dios. Estas escrituras confirman eso.
El punto de vista bíblico y cristiano de la homosexualidad es que está mal, pero la gracia de Dios, al igual que lo hizo por nosotros, ofrece libertad del pecado a todas las personas. La gracia de Dios puede traer nueva vida y ayuda en cada paso del camino. Bien, hasta aquí hemos evidenciado los 3 pasajes más claros que confirman que la homosexualidad es un pecado. Ahora, los invito a ver el último video sobre este tema. Allí veremos lo que Jesús mismo enseñó sobre la sexualidad. Compartiré parte de mi experiencia personal de manera muy breve y daré algunas conclusiones finales y comentarios. Gracias por compartir tu tiempo con el canal. Si te gustó el video, dale un me gusta, compártelo y suscríbete. Nos vemos en la tercera parte, amigos. Chao, chao.